Calificación de la pérdida de capacidad laboral de trabajadores no afiliados a Seguridad Social. La calificación de la pérdida de capacidad laboral en primer lugar completa a la EPS o a la ARL, según corresponda, pero si la persona afectada no está afiliada al sistema de seguridad social, ninguna de estas entidades hará la calificación. Esto es relevante porque cuando el empleador no afilia al sistema de seguridad social a sus trabajadores y uno de estos sufre un accidente o enfermedad de cualquier origen que afecta su capacidad laboral o incluso le causa algún grado de invalidez, queda obligado a responder por lo que hubiera respondido la ARL, la EPS o el fondo de pensión si hubiera estado afiliado. Entonces, esto es cuando el trabajador no está afiliado a qué, a la EPS, a la ARL. ¿Quién responde por todos los gastos? Médicos, tratamientos, si hay indemnización, ¿quién responde? ¿Empleador? El empleador, ¿sí? Recuerden que ustedes como trabajadores tienen unos derechos, ¿sí? Y dentro de esos derechos, pues, es la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. En el caso de que ustedes no los afilien, entonces, las incapacidades las paga quién? El empleador. Los tratamientos la paga quién? El trabajador. Si hay una pérdida de capacidad laboral, ¿quién la paga? El trabajador, perdón, el empleador, ¿sí? Entonces, pilas con eso, ¿sí? Que no pase, no les vaya a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas, a veces hay muchas situaciones. Eh, el papá de una pandemia del 2015, me acordé. Profesor, mire, mi papá tenía trabajando X años con esta empresa en la parte mecánica, pero a raíz de eso, pues empezó con una enfermedad laboral y mi papá fue médico, todo. Resulta y pasa, pues el papá no se había enfermado en tantos años, ¿sí? Que cuando fue al médico a que lo revisaran, pues se encontró que no lo tenían afiliado a una EPS, sino a una ARL, después de 5 años, ¿sí? O sea, miren el tiempo que pasó y el trabajador tampoco pues sabía, porque confiado de que sí estaba afiliado, ¿sí? En este caso. Pero miren todo lo que puede pasar, ¿sí? Ahí se le va hondo a quién, a, Al empleador. al empleador. Y qué tipo de responsabilidad aplicaría ahí? Sí, ¿no? O sea, porque ya no está actuando sino por particular. Sí, hay un daño por una enfermedad laboral, ¿sí? Hay un incumplimiento al sistema de gestión, ¿sí? Y hay una sanción o multa a quién, al empleador, ¿sí? Entonces, ojo con eso, o sea, nosotros como trabajadores, ¿sí? Debemos cumplir con la normatividad, ¿sí? No salirnos de las normas, o sea, si nos dan elementos de protección personal, utilizarlos. Si vamos a realizar un proceso de cualquier actividad o tarea, realizarlo de una forma segura, ¿sí? Porque ustedes saben que en la investigación del accidente, cualquier error que haya cometido el trabajador, en este caso sea positiva, Sura, Colmena, van a decir, no, la culpa fue del trabajador, no hay una incapacidad, ¿sí? No hay una indemnización, ¿sí? Entonces lo dan como de origen común. ¿Y a quién le toca que responder por todo? Al mismo trabajador por incumplimiento al sistema de gestión, ¿sí? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Leyendo lo que es la ley 860 del 2003, ahí nos habla que cuando hay una invalidez causada por enfermedad, eh, un requisito es haber cotizado una semana, sí, creo que son 50. ¿Qué pasa cuando el trabajador se enferma antes de este tiempo? Ahí le tocaría Esa es otra, el sueldo a la empresa. esa es otra pregunta del taller, ¿sí? Sí, me causó curiosidad eso. Ahí sí. A quién le correspondería? ¿Qué pensarían ustedes? Yo diría que al empleador, pero pues
ahí sí me parece curioso porque qué tal que el empleador sí, o sea, esté asegurado, el empleado, perdón. Entonces ahí como, no sé, me pareció como muy curioso. Sí, o sea, la normatividad en este caso es muy, muy compleja. En ese caso, ¿qué podría hacer un trabajador? Si hay unos requisitos. Tú me estás hablando de la pensión de invalidez, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Qué podría hacer el trabajador si hay unos requisitos para cumplir? En este caso, si yo tengo un accidente o una enfermedad y tengo que, pues, cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Para esa pensión de invalidez. Y me dice, pues, que tendría que cumplir con cuántas semanas son. 50. 50 semanas dentro de los últimos cuántos años, que son 2 o 3 años, 3 años, profe. dentro de los últimos 3 años. Entonces, ahí se lavaría las manos quién. La Disculpe, ARL, ¿pero eso es invalidez por origen común o origen laboral? Eh, ¿Es por laboral o común? laboral. O sea, mi Laboral. pregunta es laboral. Sí. Ahí sería por laboral. Ahí se lavaría las manos quién. Ahí sería la ARL, ¿no? O sea, si yo tengo un accidente de trabajo, ¿sí? Y pues la ley y pues en este caso la ley es muy clara, ¿sí? Y me dice que para requisitos para obtener la pensión de invalidez, pues en este caso, pues tiene que tener, ¿cuánto es? Tiene que tener 50 semanas, pues, de haber cotizado dentro de los últimos 3 años, ¿sí? Eso es un requisito, eso es un requisito que exige en este caso, pues la ARL, ¿sí? Pero Perdón, si profesor, pero la ley 860 del 2003 habla de invalidez, pero en enfermedad de origen común. de origen, la ley 860, Sí, señor. Por vale, vale, enfermedad de origen común. O sea, ahí sí se deben cumplir unos requisitos. Igual así que es, en sí, la ojo, si la ley 860, por eso le estaba preguntando, si la ley de 860 me dice si es de origen común, ahí sí tengo que cumplir los requisitos, si es de origen común, ¿sí? Pero cuando es accidente laboral, entonces, ¿qué cubre sería? inmediatamente. Cubre O sea, inmediata, si el exacto, trabajador está afiliado, apenas lo afilian, empieza 24 horas después de la afiliación. por eso, exactamente, pero en ¿cómo es que te llamas con la que estamos hablando? Ley 860 del Juliet, 2003. Sí. Yo, Juliet, sí, Eso es invalidez, pero de origen común. vale, listo, entonces, ley de 860 del 2003, a ver, ¿dónde voy a buscarla? A ver, pensiones, proyectos, ley, a ver, artículo ley 100, que era 7 de invalidez, pensión de invalidez afiliada al sistema conforme a lo dispuesto el artículo anterior declarado inválido, sí, listo, entonces, de origen común, ¿sí? 50 semanas, ojo, cuando, cuando es accidente laboral, ahí se los había yo explicado, ¿sí? Y hay una, y ya hay una pérdida de capacidad laboral del 50% o mayor al 65%, hay pensión de invalidez, ¿sí? Cuando es accidente laboral o enfermedad laboral. Y cuando es de origen común, si es ¿con cuál ley? 860, donde me exige unos requisitos, ¿sí? Que debe cumplir esa persona. ¿Listo? Dime, Joan. Profe, una pregunta, en el caso de ser de origen laboral y se le califica como pues de invalidez y no tiene cotizada las 50 semanas, en ese caso, ¿qué pasa? Pero no, ojo, cuando yo estoy trabajando, o sea, si es accidente, ¿sí? Y yo estoy pagando mi ARL, en cualquier momento sufro un accidente, ¿quién responde por ese accidente? La ARL.
la ARL, ¿sí? Hay una tabla, decreto 2644, ¿sí? Donde me dice a mí, pérdida de permanente parcial del 5 al 50%, y cuando es mayor del 50%, ¿qué quiere decir? Que hay una pensión de invalidez, en este caso. Desde el momento que yo estoy pagando mi ARL, me está cubriendo un seguro laboral, ¿sí? Ese seguro laboral es en caso de accidente o enfermedad laboral. Si yo llevo una semana en la empresa trabajando, 2, 3, 4, ¿sí? La empresa me está pagando a mí esa ARL, sufro un accidente grave, ¿sí? ¿Qué pasa? Y hay una pérdida de capacidad laboral, por decir, después de los 180 días me prorrogan otros 180 días, y ya hay en el tratamiento, no hay una rehabilitación, ¿sí? Y hay una pérdida, pues me califican como del 50% en adelante ya, entonces ya es una pensión de invalidez, ¿sí? Que tiene derecho ¿quién? El trabajador accidentado, ¿sí? Entonces, en esos casos, y si hay una pérdida permanente parcial de 15, 20%, tiene derecho a una indemnización en meses el trabajador, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces estamos hablando de cuando es de origen común, ¿sí? Que existen unos requisitos, que tiene que haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años, ¿sí? Para que sea pensión de invalidez, cuando es de origen común. Ah, ok, o sea que eso solo aplica cuando es origen común, ¿sí? Cuando Sí, es de origen señor. laboral, Sí, inmediatamente pues lo cubre la ARL. Ah, sí, ok. señor. Sí, señor.